Hermanos, les pido el favor que vayan al Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo 11. Vamos a continuar hoy en el versículo 17 y vamos a ir hasta el 44. Juan 11, 17 al 44 dice la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces lo que usted ve acá, hermanos, es un Salvador compasivo y vencedor. Eso es lo que tenemos en toda esta, este relato, esta narrativa. Un Salvador compasivo y vencedor. Y allí vamos a mirar en esta mañana 3 atributos, 3 cualidades del Dios encarnado. 3 cualidades del Dios encarnado. Para aprender desde ya que el Salvador no solo entiende nuestro dolor, sino que Él lo llevó sobre sí mismo para darnos una esperanza real. Amén. Usted debe aprender eso de nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, que Él es el Salvador que no solo entiende nuestro dolor, sino que Él lo llevó sobre sí mismo para darnos
una esperanza real. Hoy regresamos, como ven, a esta historia de Lázaro en el capítulo 11. Y como les dije, este es el último milagro público que Jesús realizó. Y es la culminación de todos sus milagros debido a la naturaleza de la situación. Este es un milagro extraordinario realizado en un momento muy estratégico, justo antes de la Pascua, en un lugar llamado Betania, a solo 3 kilómetros al este de Jerusalén, en el camino de Jericó, que estaba literalmente lleno de peregrinos que se dirigían a la Pascua. Así que todos los que pasaban por allí habrían oído la historia de Lázaro, que se difundió por toda la ciudad. Por tanto, la resurrección de Lázaro fortaleció, como dijimos hace 8 días, en cierta medida, la fe de los discípulos. Tal vez no fue suficiente para que creyeran plenamente en la resurrección de nuestro Señor, pero la resurrección de Lázaro les dio un pequeño giro, les ofreció un anticipo de la resurrección de Cristo, lo que les ayudó a creer que podía suceder porque habían visto su poder de resurrección en el caso de Lázaro. La resurrección de Lázaro también fue una evidencia monumental y generalizada de su deidad. Y fue tan monumental, tan generalizada y tan notoria que obligó a los poderes del templo y a los líderes del judaísmo insistir en la ejecución, de Jesús, ya que él estaba ejerciendo demasiada influencia. Pero esto se queda en un segundo plano porque, hermanos, como usted ve, todo el capítulo trata básicamente sobre este milagro y sus resultados, ¿cierto? Por tanto, quiero que al comenzar nuestro mensaje, ustedes se centren en esos versos 25 y 26, porque este es en realidad el punto culminante. Esta es la esencia de lo que se transmite en este milagro. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Como ve, creer que Jesús es la resurrección y la vida se ve facilitado por este inmenso milagro. Y por eso hay tantos detalles aquí. Y cada detalle es de vital importancia. Hay muchos otros elementos que hemos aprendido y que seguiremos aprendiendo, pero el enfoque principal es demostrar que aquel que es la resurrección y la vida es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creer en su nombre trae gozo eterno en el cielo. Ese es el punto central del Evangelio de Juan, ¿cierto? Está escrito para que usted crea y reciba la vida eterna. Ahora, en cuanto a la muerte, alguien dijo que todos sabemos que vamos a morir, pero que no estamos a cargo de cuándo, no estamos a cargo de dónde, ni de cómo. Incluso si alguien decide suicidarse, no estará a cargo de las circunstancias y exigencias que lo llevaron a esa mala decisión en un momento dado que es irrevocable. Así que nadie está a cargo de su muerte y más le vale estar preparado cuando suceda. Eclesiastés 8:8 lo expresa así: nadie tiene autoridad para contener el viento, así tampoco nadie tiene autoridad sobre el día de la muerte. Estoy leyendo otras versiones. Job 18:14 dice: cuando llega ese día, el hombre es arrancado de la seguridad de su tienda y lo llevan ante el rey de los terrores. El rey de los terrores es la muerte. Job 14:1-2 dice: el hombre nacido de mujer de corta vida y lleno de turbación, como una flor brota y se marchita, también huye como una sombra y no permanece. Moisés, por su parte, dice en el Salmo 90, en cuanto a los días de nuestra vida, contienen 70 años, o si se debe a la fuerza, 80 años. Sin embargo, su orgullo no es más que trabajo y tristeza, porque pronto se acaba y volamos. Y Pablo, en primera carta a Timoteo capítulo 6, dice: nada trajimos al mundo, así que tampoco podemos llevarnos nada de él. Pregunto, ¿es ahí
donde la evolución nos ha traído después de supuestamente miles de millones de años a esta especie de inexistencia llamada muerte? Creo que no, porque antes que nada eso es mentira, ¿cierto? Y porque la palabra del Creador dice que todo ser humano vivirá para siempre. Esa es la palabra de Dios. Y no solo usted vivirá para siempre en espíritu, sino que vivirá para siempre en una forma corporal resucitada. Vivirá en un lugar y en un cuerpo para absorber el castigo eterno, o en otro lugar en cuerpo para disfrutar de la dicha eterna. Así que usted y toda persona vivirá para siempre. Todo aquel que haya vivido y haya muerto será resucitado de entre los muertos. Todo ser humano lo hará. De hecho, Jesús es quien resucitará a todos. Recordarán que antes en este mismo evangelio, allá en el capítulo 5, nuestro Señor lo dejó muy claro al decir: no os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien a una resurrección de vida, y los que cometieron el mal a una resurrección de condenación o de juicio. Pero todos resucitarán. De ahí que habrá un cuerpo de resurrección para el infierno y un cuerpo de resurrección para el cielo. Por tanto, la muerte no es el fin de nadie. La muerte no es el fin de nadie. Y solo hay dos lugares posibles para dos existencias posibles después de esta vida en la tierra. Una sin Dios, con los horrores del remordimiento y el castigo, y otra con Dios y el gozo de la bendición y la recompensa. Entonces, ¿cómo se llega al cielo? Solo de una manera: creyendo en el Señor Jesucristo. Aquí nuestro Señor no solo dice que Él será el juez y quien resucitará a los muertos, sino que Él es, de hecho, la resurrección y la vida. En otras palabras, Él es la fuente de todo lo que vive, pues Él tiene el poder de crear de la nada y de resucitar a los muertos, porque Él es vida. Él no recibe su vida de nadie, ni de ningún otro lugar. La vida misma existe en Jesús. Él es vida. Esta es su naturaleza. Y Él es vida eterna, quien ha estado vivo eternamente. Y esa vida Él la concedió a toda su creación. Todo lo que existe. Todo lo que existe en el mundo espiritual y en el mundo físico, Él lo creó. Las cosas inanimadas Él las creó. Y las cosas animadas que viven Él las creó. Desde la célula más pequeña hasta el ser humano más complejo, Él le dio vida. Él da vida a todo lo que vive. Él es el creador de la vida, y por ser la vida resucitará a todos los muertos y les dará un cuerpo apto para su morada eterna. Entonces, la muerte no es el fin. La muerte es una transición instantánea. Y aquí en la resurrección de Lázaro, nuestro Señor Jesús demuestra el poder de la vida que posee. Ahora bien, si hay algo que caracteriza a nosotros los habitantes latinos, es que somos profundamente relacionales, ¿cierto? Y hasta podríamos decir que somos solidarios. De hecho, para muchos la palabra familia va más allá de los lazos de sangre, pues incluye a sus vecinos que siempre están ahí, incluye a los amigos de infancia, incluye a personas muy cercanas que han estado en momentos importantes de la vida, de modo que todos estos son considerados familia. En algunas partes, en algunos lugares, los llaman a todas esas personas familia. Así que cuando ocurre alguna tragedia, y esa tragedia golpea directamente a muchas personas, no podemos evitar sentir una tristeza profunda en el corazón. Y en días pasados, ¿cierto? Mes pasado, esto fue evidente en nuestro país, aún después de 40 años, cuando vimos las escenas en las noticias, ¿cierto? Recordando
a las víctimas de la tragedia de Armero, Tolima, ¿cierto? Y como decimos muchas veces, definitivamente este es un momento para llorar con los que lloran. De ahí que últimamente he estado pensando mucho en que la medida de una iglesia, el carácter de una iglesia, no se mide por lo bien que entretiene a las personas. No, el carácter de una iglesia se mide por lo bien que acoge a las personas en general. El carácter de una iglesia no es lo bien que puede usted capturar a los alegres, vivos y jóvenes. Es lo bien que usted puede capturar y sostener a los desconsolados, a los afligidos. El carácter de una iglesia se mide por cómo se lidia con el sufrimiento, por cómo se lidia con la vejez, por cómo se lidia con el cáncer, por cómo se lidia con el amor. Si lo hace amando a las personas en los peores momentos de la vida. Esa es la medida de una iglesia. Y le digo esto, hermanos, porque cualquiera puede atraer a multitudes, ¿cierto? Aquí podemos hacer muchas cosas para atraer a multitudes. Cualquiera puede organizar un evento, cualquiera puede dar o ofrecer un espectáculo y atraer a todas las personas, especialmente a los jóvenes, que solo buscan su próxima actuación. Pero la medida de una iglesia es cómo mantiene relaciones con las personas hasta la muerte, en cómo las abraza y las ama hasta la muerte. Esa es la medida de una iglesia. Y nosotros estamos, por supuesto, aprendiendo a hacerlo. Puede que haya iglesias que lo hagan mejor, con más amor o con más afecto y obviamente con más recursos que esta. Pero realmente he visto muy pocas. Entonces la medida de una verdadera iglesia no se puede saber sentándose aquí un domingo y escuchando lo que está sucediendo. No. La medida de una iglesia se ve en los momentos más difíciles de la vida, en los momentos más dolorosos, en las agonías de la vida, en las muertes lentas y prolongadas o en las muertes terribles y accidentales, y en cómo la iglesia abraza a las personas en los momentos más bajos, en los momentos duros de la vida. Esa es la medida de una iglesia. Pero hoy hay muchas cosas superficiales en esos lugares llamados iglesias que hacen que todo esto esté tan ausente en el enfoque contemporáneo de la iglesia, de tal manera que este tipo de iglesia, su reunión solo consiste en sentarse a oscuras y ver un espectáculo. Esas son las iglesias, algunas de ahora. Así que este es un momento para que nosotros pidamos al Señor que sensibilice nuestros corazones, pero también es un momento para volver los ojos al Señor, para volver los ojos a su palabra, porque nuestro Dios no está en silencio. Él no permanece indiferente ante el sufrimiento humano y en medio de cualquier tragedia como las que han ocurrido en tiempos más recientes en otras partes, usted puede ver que su palabra tiene mucho que decir. Así que en esta mañana queremos contemplar juntos al Dios encarnado, a nuestro Señor Jesucristo, que no solo se muestra profundamente compasivo frente al dolor humano, sino que también se presenta como aquel que tiene el poder de destruir de raíz la misma causa de ese dolor. Entonces, no solo queremos contemplar a ese Jesús compasivo, sino que queremos contemplar a ese Jesús vencedor que vino a destruir la causa del dolor. Y este relato de la resurrección de Lázaro es una mezcla impresionante de autoridad y ternura. Es una mezcla de lloro y de poder divino, por lo que hay al menos 3 grandes enseñanzas que podemos extraer de este pasaje. Y yo le pido al Señor que obre poderosamente en los corazones de todos nosotros a través de estas simples enseñanzas de su palabra, para que todos veamos, entendamos y nos regocijemos por estas cualidades del Dios hecho hombre que la narrativa nos presenta. Y lo primero que vemos es que aquí en este relato, es que Dios nos da razones para confiar en Él.
versos 21 al 27. Dios nos da razón para confiar en Él. Hermanos, al continuar observando el relato, vemos que aunque Dios no siempre nos explica nuestro dolor, sí nos da razones para confiar en Él. Dios nos da razones suficientes para confiar en Él. Aquí vemos que Marta se encuentra con Jesús. Ella tiene el corazón roto en pedazos y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo no creo que esto fuera un reproche de ella, no. Pero sí sé que es una expresión de profundo dolor. Y es bueno ver que Marta tenía la confianza de decirle al Señor Jesús cómo se sentía. ¿Y saben qué? Jesús no lo reprende. No, en vez de eso le responde con una promesa. Él le dice, tu hermano resucitará. Y no solo eso, después Jesús pronuncia una de las declaraciones más sorprendentes que hizo en los evangelios acerca de sí mismo. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora recuerden esto, Jesús aquí está tratando con el corazón de Marta. Y lo que le está queriendo decir con todo eso es, Marta, mi consuelo para ti soy yo. ¿Verdad? No te olvides de eso, Marta. No olvides quién soy yo. Yo soy la resurrección y la vida. Y hermanos, eso lo cambia todo. Porque el Señor Jesús no le da una explicación teológica acerca del sufrimiento. Aunque sus palabras están llenas de profundidad teológica, Él lo que hace es darle a Marta y ofrecernos hoy a nosotros, también a nosotros, por medio del Evangelio, su persona, ofrecernos su presencia, ofrecernos su poder. Entonces lo que Marta necesitaba en medio de su sufrimiento no era una teoría. Marta necesitaba un Salvador que fuera su amigo. Ella necesitaba seguir confiando en Jesús, aunque todavía no conocía el final de la historia, ni el por qué las cosas habían sucedido como habían sucedido. Recuerden que Marta y María le enviaron una nota a Jesús, ¿cierto? Y en vez de ir rápidamente Jesús allá a Betania, lo que hace Jesús es quedarse 2 días más, ¿cierto? Por lo que Marta y María no podían entender esa dilación. Entonces, como ya dijimos, lo que Marta necesitaba en ese momento no era una explicación teológica de esa dilación. Lo que Marta necesitaba era seguir confiando en Jesús, aunque no entendiera lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y sabe qué? Mi hermano, mi hermana, usted y yo necesitamos exactamente lo mismo. En el versículo 26 Jesús le dice, Marta, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le pregunta, ¿crees esto? Así que aquí está la clave. ¿Usted cree esto? Y hermano, adelantándome a su pensamiento, le digo que yo sé que usted conoce en alguna medida a Jesús. Yo sé que usted tiene una buena teología, como lo vemos aquí en Marta, porque ella dijo, claro, yo sé que todos van a resucitar en el día postrero. Como ve, ella tiene una cristología bastante completa. No solo tiene una cristología completa, es bastante buena escatológicamente. Ella sabe que hay una resurrección futura. Ella tiene una teología sólida. Entiende el señorío de Cristo, entiende que Él es el Mesías, entiende que Él posee la naturaleza de Dios, que Él es el Hijo de Dios, entiende que Él vino del cielo al mundo. Esa es la encarnación. También entiende por el testimonio que da ahí en el verso 22 que Él en su encarnación se sometió a la voluntad del Padre y solo hace lo que el Padre le muestra y lo que el Padre quiere que haga. Además, entiende que lo que Jesús le pide al Padre, de acuerdo con su voluntad, el Padre le dará el poder para hacerlo. Sin embargo, de alguna manera, con todo lo que ella sabía, hermanos, aquí, había un dolor que testifica una fe que se queda corta para creer en su poder, para resucitar a los muertos. Por eso Jesús le preguntó, ¿crees esto?
Y Marta responde, sí, creo. Y esa es la pregunta para todos aquí. ¿Creen? Pues si no creen, no es porque no haya evidencia. La evidencia es contundente. Y si usted no cree, usted es como los judíos. Si usted no cree, es porque odia la justicia y ama el pecado. Si no cree, es porque ama sus malas acciones. Entonces, así como Marta, nosotros podemos tener una buena teología, pero nuestra teología mental y nuestra teología del corazón tiene que hacerse una sola, tiene que fundirse en una. Por tanto, Jesús está diciendo, Marta, yo sé que usted tiene una buena doctrina, pero ahora ella necesitaba recordar en quién había depositado su fe. Porque le voy a decir algo. La gente siempre habla de que la fe es lo importante, de que la fe ayuda a las personas en medio del dolor, y eso es bueno en un sentido. Pero con todo respeto, permítame decirles que la sola fe no puede hacer absolutamente nada. La sola fe no puede hacer nada por un corazón que está roto y quebrantado por causa del dolor. Es Jesús el que puede venir y consolar ese corazón por medio de la fe. Entonces no es la fe. Sin embargo, hay personas, escucho a personas que tienen fe en la fe, pero no es la fe. La fe es la fe en Jesús. Lo importante es la persona de Jesús. Es Jesús por medio de la fe quien puede consolar, quien puede sanar, quien puede salvar, porque Él es el único digno de fe. Él es el único digno de confianza. Miren, de este lado de la eternidad, muchas veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo. No vamos a entender el propósito de Dios en todo lo que Él permite, en todo lo que Él decreta. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios es profunda. La providencia de Dios es compleja. Y el Señor Jesús está haciendo un sinfín de cosas en cada cosa que hace. Eso es la providencia. Es por eso que al meditar en el modo de obrar de Dios, el apóstol Pablo no puede hacer otra cosa que postrarse y adorar diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y como usted ya sabe, los caminos y los pensamientos del Señor son infinitamente más altos que los nuestros. Así que no entendemos del todo la mente infinita de Dios. Pero ¿saben qué? Sí sabemos quién es Él. Sabemos que Él es sabio. Sabemos que Él es justo. Que Él es bueno. Que Él es amoroso. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque lo vimos colgado en una cruz. Porque allí en el Gólgota el Padre entregó a su Hijo por amor a pecadores como usted y como yo, no para explicarnos el sufrimiento, sino para redimirnos de ese sufrimiento. Pablo dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, en la cruz se revela en toda su belleza el amor de Dios. Pero también en la cruz se revela con toda su crudeza ese amor de Dios. Pues el Hijo inocente y puro de Dios tomó el lugar de pecadores en esa cruz para cargar con nuestra culpa. De manera que esa cruz no solo es hermosa, esa cruz es cruda, es dura, es rígida, es ruda. Así que si se siente perplejo, desconcertado en este momento, mire a la cruz. Aunque probablemente eso no le despeje su perplejidad, aunque allí no encuentre todas las explicaciones que está buscando, sí verá allí al Dios que no solo permite el dolor, sino que también lo llevó sobre sí mismo en la persona de su Hijo. Y al ver esto, usted puede vivir confiado en su Dios y Salvador.
Puede hacerlo porque Él nos da suficientes razones, de modo que el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, es absolutamente confiable. Lo es, aunque no lo entendamos del todo. Lo que nos lleva a la segunda cualidad, la segunda enseñanza sobre el Dios encarnado, y es que Dios no es indiferente ante el dolor. Dios no es indiferente ante el dolor. Versos 28 al 37. Amados, en esta parte de la narrativa vemos que cuando Jesús llega a Betania, luego de la muerte de Lázaro, y se encuentra con Marta y María, Él lo que encuentra es un ambiente cargado de dolor. Él las encuentra rodeadas de amigos, rodeadas de familiares, quienes están completamente desconsolados por la muerte de Lázaro, y todos están llorando, ¿cierto? Y dice Juan que al verlos llorar, Jesús se estremeció en su espíritu, se conmovió profundamente. Y en el versículo más breve y probablemente uno de los más profundos de la Biblia, dice que Jesús lloró. Ahora, estas dos palabras nos muestran algo sencillamente extraordinario. Nos muestran que el Hijo de Dios, el que sostiene el universo con la palabra de su poder, se detuvo a llorar junto a la tumba de su amigo. Y aunque Jesús sabía que Él iba a resucitar a Lázaro, a pesar que Él conocía el final glorioso de esa historia, sin embargo, Jesús no minimizó el dolor de estas dos hermanas. Jesús no les dijo, dejen de llorar, que todo va a estar bien. No, mis hermanos, sino que Jesús validó su dolor llorando con ellas. Jesús validó su dolor llorando con ellas. De manera que esto nos dice que nuestro Dios no es frío ni distante. Por el contrario, Él es cercano y compasivo. Dice el salmista, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero una de las cosas que sentimos muchas veces nosotros cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos en medio de la aflicción, generalmente es una profunda soledad, ¿verdad? Nos sentimos solos. No obstante, cercano está el Señor a los que sufren, porque a Él le importa el dolor humano. Ahora, déjenme decirle algo, porque muchas veces hemos conocido el pensamiento de algunos. Y es un error, por ejemplo, pensar que Dios solo se conmueve por el dolor de los cristianos. Eso no es cierto. Dios no solo se conmueve por el dolor de los que ya le pertenecen, sino por el dolor de todas las personas. Mire, en Jonás 4:11, nosotros vemos el corazón compasivo de Dios hacia una ciudad completamente pagana, a la que Jonás no le quería predicar, y Dios tuvo que mostrarle su compasión diciendo, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Ahí está. Como escucha, esta era una ciudad pagana, una ciudad incrédula, una ciudad indiferente a Dios, y Dios tuvo piedad de ella. Así también Jesús lloró por Jerusalén, ¿recuerdan? Lucas 19:41, perdón. Lucas 19:41 dice que Jesús, al llegar cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y no fue que lloró por su fe, no, sino por su incredulidad. Entonces, mis hermanos, el Evangelio nos muestra un Dios Salvador que vino desde la gloria a un mundo que no lo buscaba, a un mundo roto, a un mundo quebrantado, a un mundo rebelde, a un mundo necesitado que no sabe qué tanto necesita a este Dios Salvador. Por eso Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Obviamente, cuando es un creyente el que sufre, pues hay una gran diferencia. ¿Sí? Cuando es un creyente el que sufre, hay una gran diferencia porque el creyente puede echar mano a recursos y a promesas que el incrédulo no posee. Y los cristianos sabemos que tenemos a un Salvador que lloró como nosotros lloramos. Los cristianos sabemos que tenemos un Dios que no se quedó en el cielo. No, Él no se quedó en el cielo observando a distancia nuestro sufrimiento. No, Señor, sino que Él es Emmanuel.
Él es Dios con nosotros. Nosotros sabemos que Jesús es Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Y un Dios que cuando se enfrentó a la crudeza de la muerte, lloró. Como ve, Jesús es quien puede compadecerse de nuestras debilidades, como dice el autor de Hebreos. Mis hermanos, Jesús nos entiende y nos ama verdaderamente. Él no es como nosotros. Nosotros a veces podemos acercarnos a una persona en duelo y decirle, lo acompaño en su dolor. Pero eso no es del todo cierto, porque uno no puede sentir lo que está sintiendo ahora un padre que perdió a su hijo. Yo no puedo sentir lo que sienten hijos que se quedaron huérfanos por la muerte de sus dos padres. Y yo no puedo sentir exactamente lo mismo de alguien que está sufriendo, pues yo no estoy ahí y no estoy viviendo en carne propia esa tragedia. Por eso es que muchas veces nos sentimos tan incomprendidos en el dolor. Pero hay uno que sí entiende, ¿verdad? Hay uno que sí entiende. Hay uno al que podemos acercarnos con confianza porque allí encontramos gracia para el oportuno socorro. Sin embargo, esta historia no termina con las lágrimas de Jesús, sino que aquí lo vemos también tratando con el corazón adolorido de Marta, lo que nos conecta con la tercera cualidad del Dios hombre, Jesucristo, que es sumamente importante. Esta es nuestra tercera enseñanza, como las anteriores, y es que Dios ha vencido el pecado y la muerte. Dios ha vencido el pecado y la muerte. Versos 38 al 44. Aquí de nuevo, como en muchos otros milagros asombrosos e impresionantes, aquí no hay fanfarria, aquí no aparecen ángeles, no hay toques de trompeta, no hay orquesta y Jesús no se extiende demasiado. Básicamente, Jesús dice dos palabras y es una orden, ¿cierto? Eso es todo. Y esa declaración en dos palabras desata literalmente el mismo poder que creó el universo. Así es. Entonces, de esta sección final, es fácil inferir que Dios ha hecho algo definitivo contra el pecado y la muerte. Observen otra vez el verso 38. Esta es la segunda vez que Juan nos dice en este relato que Jesús estaba profundamente conmovido. Y lamentablemente no hay una equivalencia perfecta en nuestro idioma español para poder traducir esta palabra, lo que significa esta palabra. No hay equivalencia perfecta. Pues Juan lo que está diciendo allí no es simplemente que Jesús estaba lleno de compasión o que Jesús estaba lleno de tristeza, y lo estaba, por supuesto. Pero esta palabra específica que Juan usa aquí significa una profunda indignación interna. De hecho, esta palabra lo que significa es resoplar. Y por resoplar entendemos que el Señor Jesús respiraba con mucho ruido como señal de enfado en este caso. Entonces, el Señor Jesús estaba muy molesto ante la tumba de Lázaro, de manera que no solo sintió tristeza, sino que también sintió indignación. Y ustedes dirán, ¿cómo así, pastor? Bueno, cuando Jesús lloró, Él no lo hizo porque había perdido su esperanza, pues sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿cierto? Su llanto más bien era una expresión profundamente humana de compasión, pero también de rechazo y de indignación. ¿Ante qué? Ante el pecado, ante la muerte y ante la incredulidad. De hecho, en el versículo 37, algunos judíos, viendo a Jesús llorar, preguntaron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Increíble, ¿no? La incredulidad. Por tanto, Jesús está viendo el dolor, pero también está viendo la incredulidad de estos judíos. Lamentablemente, Jesús también sigue hoy viendo la incredulidad de algunos que dicen ser creyentes. Por lo que entonces el Señor estaba indignado, así que era una mezcla de indignación y compasión.
Esta es una escena impresionante. Es un llanto intenso, un lamento. El término usado es una palabra muy interesante. Puede significar estar emocionado, puede significar estar enojado, puede significar estar indignado, como ya hemos repetido. Puede significar gemir, sentir dolor y turbación interior. Entonces es una emoción profunda. Es una palabra que lo abarca todo. Hay dolor, tristeza, ira y sufrimiento. Es decir, simplemente que cada emoción atrapa a Jesús en su espíritu, en su persona interior, por lo que Él está turbado. Pero como digo, aquí todavía hay más. No es solo el dolor que siente por la pérdida de un amigo, no es solo el dolor que siente al identificarse con estas dos hermanas, sino que Jesús siente un dolor mucho más trascendental. Él siente un dolor cósmico. Él entiende que está rodeado de incrédulos, que representan a una nación de incrédulos que están siendo catapultados al juicio eterno porque no lo recibirán, porque no creerán en Él. Así que él comprende eso al observar la historia de la humanidad. Él entiende el dolor y el sufrimiento de toda la humanidad que enfrenta la misma hora inevitable de la pérdida humana. Él entiende cuán severa es la pérdida cuando usted sabe que está perdiendo a alguien que va al infierno para siempre. Quiero decir, este es un momento de enorme agonía. Quizás es un poco como su agonía en el huerto de Getsemaní, anticipando la carga del pecado. De modo que Él penetra profundamente no solo en los corazones heridos y en las penas de quienes están destrozados por haber perdido su ser querido, sino que ve mucho más allá. Jesús ve pecado, ve muerte, ve la realidad de que todos van a morir. Él ve que cada familia va a tener una pérdida. Él ve que cada relación se va a romper. Jesús lo ve porque esto es lo que el poderoso peso del pecado le ha hecho, no solo a esta familia, no solo a esta ciudad, no solo en este tiempo, sino a lo largo de toda la historia humana. Y Él está aquí rodeado de personas que lo han rechazado y no creen en Él. No es Marta, María y Lázaro, sino que seguramente son todos los que están, el resto de la multitud. De manera que Jesús ve el impacto del pecado y es realmente abrumador. Él comprende lo que el pecado y la incredulidad ha hecho al mundo y a estas personas que lo rodean. Como entiende, este relato no trata únicamente sobre la resurrección de Lázaro. Entonces, ese relato anticipa la batalla definitiva de Jesús contra el pecado y contra la muerte. Es como un anticipo, como un preámbulo de su triunfo. Entonces, el llanto de Jesús no es señal de derrota, si alguno pensó, es el preámbulo de su victoria. Por tanto, Él no solo reconoce aquello que nos hace sufrir y se compadece profundamente, sino que Él sabe que vino a destruir por medio de su muerte y de su resurrección la raíz misma de todo lo que nos hace llorar. Por lo que Jesús dijo, quiten la piedra. Pero Marta, hermana, el que había muerto, ¿cierto? Dijo, creo que es mejor que no lo hagan porque huele ya, pues hace 4 días que murió. Jesús le dijo, Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué? Salió, los pies y manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. De manera, hermanos, que la muerte fue vencida por una orden de Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos, que no es simplemente que usted tenga fe? Es tener fe en ese que puede vencer la muerte con una sola palabra que sale de su boca. Entonces no hay posibilidad de atribuir este milagro a nada más que a las palabras, ¿verdad?, de Jesús.
No hay posibilidad de atribuir este milagro a nada más que a su voluntad, a la voluntad del Padre y que en perfecto acuerdo con el Hijo, pues nadie más puede crear y aquí el Padre y el Hijo están creando al unísono. Él dice dos palabras y el milagro ocurre. Ahora escuchen esto que les voy a decir. Esto también a mí me impactó. Jesús tiene tanto poder. Él tenía tanto poder en ese momento que podía haber resucitado a todos los muertos de todos los tiempos en ese mismo momento si solo hubiera dicho sal fuera. Y eso podría haber sido la resurrección final, porque habrían salido todos. Entonces Jesús tuvo que ponerle un límite. ¿Y sabe cuál fue el límite? Fue decir, Lázaro, ven fuera. Y queriendo decir, los demás quédense ahí todavía porque no es tiempo para que se levanten. Amén. ¿Lo entienden? Así que podemos decir con el apóstol Pablo, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque aquí el Señor Jesús se alzó como vencedor del pecado, de la muerte y de Satanás, ya que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y Jesús las abrió para este hombre. Y un día las abrirá para cada hombre, cada mujer, ya que solo Él puede salvar a los pecadores. Por tanto, este milagro fue una señal de lo que Jesús vino a hacer para resolver de una vez y para siempre el problema del pecado y de la muerte. Entonces la resurrección de Lázaro apuntaba hacia la victoria final de Cristo en su resurrección. Pues pocos días después, ¿cierto? En la mañana del domingo, Jesús mismo saldría del sepulcro para no morir nunca, jamás. Y en su resurrección, Jesús aplastó la muerte para siempre. Así que la cruz y la tumba vacía nos aseguran que las tragedias de este mundo no tienen la última palabra, que el dolor no tendrá la victoria final. No, Señor. De manera que pronto vendrá el día cuando Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo y no habrá más muerte, ni habrá más lamento, ni habrá más dolor, ni más tragedia, dice Apocalipsis. Ahora, aquí es importante hacer una pausa y preguntarnos, ¿cómo debemos responder nosotros a esto que sucedió en Betania y que acabamos de leer? Es decir, ¿qué se espera de nosotros cuando leemos un relato como este? Lo pregunto porque todos los que estaban allí vieron a Lázaro salir de la tumba. Todos fueron testigos del milagro. Pero ¿saben qué? No todos respondieron de la misma manera. Algunos se asombraron, otros creyeron y otros hasta quisieron matar a Jesús y matar a Lázaro. El versículo 53 dice, hablando de los líderes religiosos de Israel, que desde ese día planearon entre sí para matarle. Ellos vieron el milagro y se encendieron de odio contra Jesús. Entonces, ¿cómo debemos nosotros responder a este relato? Miren, mis hermanos y amigos que están aquí. Una cosa es quedarnos impresionados con lo que Dios puede hacer. Otra muy distinta es rendirnos humillados ante Él y aceptar por medio de la fe la salvación que Él ofrece en Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Para explicarlo mejor, digo que todos vieron el milagro, pero no todos vieron la gloria de Dios. Amén. Todos vieron el milagro, pero no todos vieron la gloria de Dios. Porque para ver la gloria de Dios se necesita creer en aquel que es la gloria del Dios encarnado. Jesús dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si usted dice que cree, si usted cree, verá la gloria de Dios. Entonces, quite la mirada del problema, quite la mirada del cadáver y póngala en Jesús. Póngala en Jesús.
Ponga su corazón en el Señor. Y nosotros necesitamos vivir con esa expectativa, vivir todos los días con esa expectativa de que Dios en cualquier momento nos mostrará su gloria. No buscamos milagros, no es estar buscando milagritos, pero cuando realmente creemos en el Señor Jesucristo, lo vemos desplegar su gloria a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, como dijo alguien, los creyentes vivimos en medio de una manifestación de gloria de Dios por la asombrosa e incomprensible providencia de Dios, mediante la cual Él ordena cada circunstancia, Él ordena cada día de mi vida para revelar sus propósitos y su voluntad. Y si usted mira y cree, verá a Dios obrando en su vida, verá a Dios en las circunstancias, verá a Dios obrando sus propósitos. Por tanto, recuerde que Jesús no vino simplemente a compartir nuestro dolor, Él vino a cargarlo sobre sí mismo y vencerlo en la cruz. Y esa victoria solo se aplica eficazmente a todo aquel que cree. Como pueden ver, esta historia nos dice que no hay respuestas fáciles para las tragedias y que las buenas frases no sanan un corazón herido. Sin embargo, sí estamos aquí para proclamar una esperanza real, para proclamar un consuelo verdadero, porque lo que este relato nos muestra con toda claridad es que Dios no permaneció distante ante la realidad del sufrimiento humano. Dios no contempló desde lejos la ruina que el pecado trajo al mundo, sino que Dios descendió, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, penetró en este mundo de dolor y respiró nuestro aire contaminado por el pecado. Jesús respiró el hedor de este mundo caído, lloró nuestras lágrimas, y en esa tumba, ya en Betania, Él mostró que Él no vino a negar el dolor, Él no vino a minimizar el dolor, Él no vino a hacer otra cosa, sino a vencerlo desde adentro. Recuerden aquella escena de Daniel en el capítulo 3, ¿ustedes se acuerdan de Daniel 3? Cuando los 3 amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego ardiendo. Allí dice que Nabucodonosor, cuando miró hacia adentro, y todos los que estaban con él se dieron cuenta que allí no habían 3 personas, habían 4. Y ahora el Nuevo Testamento nos arroja luz para saber quién era ese cuarto. Era el Hijo de Dios, que vino y se metió en ese horno de aflicción y salió victorioso. Amén. Entonces, cuando usted pase por el fuego, usted va a pasar por el fuego, pero no lo quemará. Su llama no arderá en usted, porque Jesús dice: yo soy el Santo de Israel y yo estoy contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús no evitó la cruz. Él marchó hacia ella. Él no le dio la espalda a la muerte. Él la enfrentó. Y al hacerlo, destruyó para siempre el poder que la muerte tiene sobre todos aquellos que creen en Él. En la cruz Jesús absorbió la ira que usted y yo merecíamos. Y en su resurrección abrió el camino a la vida eterna. Ese es el mensaje que nosotros y todas las personas necesitamos escuchar en el día de hoy. No es únicamente que nuestro Salvador entiende nuestro dolor, sino que Él lo llevó sobre sí mismo para ofrecernos una esperanza real. Jesús es el varón de dolores que fue quebrantado en la cruz. Él no solo lloró con Marta y María, Él derrotó lo que causó ese llanto. De manera que en medio de cualquier tragedia nacional, local o personal, los creyentes necesitamos mostrar la compasión de Jesús. Amén. Los creyentes necesitamos mostrar la compasión de Jesús. No solo recibirla, sino mostrarla también. Y al mismo tiempo, proclamar que Él es la única esperanza para este mundo dañado
por el pecado. Así que es momento para llorar con el que llora. Es momento para orar, es momento para predicar con sabiduría, para predicar con gracia, buscando el momento oportuno, porque este mundo necesita escuchar, mis hermanos, este mundo necesita escuchar que la desesperanza no reina, no, es el Señor Jesús quien reina. Amén. Este mundo necesita escuchar que el mismo que gritó, Lázaro, ven fuera, es el que un día llamará a todos los suyos. Es el que un día llamará a todos los creyentes de sus tumbas con voz de mando, con trompeta de Dios, y los levantará para vida eterna. Y esta esperanza está disponible para todo aquel que cree. Le pregunto, ¿usted cree eso? Muy pocos amenes. Si usted cree, como dijo Marta, le digo que creer en Jesús es venir a Él con su carga. Creer en Jesús es venir a Él con su culpa. Es venir a Él con su confusión. Es venir a Él con sus perplejidades y al mismo tiempo confiar en su palabra y confiar en su redención. Es dejar de depender de usted mismo. No siga dependiendo de usted mismo. Es rendirse completamente a Cristo. Es reconocer que solo la muerte de Cristo paga su deuda, que solo su vida le da vida a usted. Así que si usted es creyente y hoy también tiene el corazón roto por alguna pérdida o cualquier otra cosa, y está luchando con la perplejidad y está luchando con la duda, este relato de Juan 11 le recuerda que Jesús está con usted amándole en medio del dolor y recordándole que ese dolor tiene fecha de vencimiento. Amén. Mis hermanos, el dolor humano tiene fecha de expiración. Jesús volverá y la tumba no ganará, porque el Cristo que venció la muerte en Betania y que luego la venció en Jerusalén es el mismo Cristo que lo sostiene hoy y que lo llama a usted a confiar. Es el mismo que lo envía como un testigo de su gloria a un mundo caótico, a un mundo perdido, a un mundo en tinieblas. Ese es el mismo Jesús. Así que, iglesia, no desperdiciemos esta hora. Entendamos que una tragedia no solo trae lágrimas, también trae un llamado de parte de Dios. Un llamado a vivir con urgencia para Dios. Porque son muchas las personas, por no decir que todas, hermanos, que en los días previos a su muerte se encuentran haciendo planes de todo tipo, planes inmediatos, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, y planes para el futuro. Pero hay urgencia de vivir para Dios, porque la muerte no manda aviso. La muerte no avisa. La muerte no es democrática. La muerte le llega a todos y le llega en cualquier momento. Entonces, este es un llamado a predicar con valentía. Es un llamado a amar con compasión. Es un llamado a confiar en profundidad y a esperar con gozo la aparición gloriosa de nuestro gran Señor, Dios y Salvador, Jesucristo. Así que la invitación para todos nosotros es a vivir cada día con un corazón enfocado en la eternidad. ¿Escuchó al comienzo? Vivir con un corazón enfocado en la eternidad. Y sé que estoy hablando aquí a creyentes. Pero hermanos, les estoy diciendo esto porque la historia nos recuerda que nosotros los creyentes también vivimos en un cuerpo que puede morir en cualquier momento, un cuerpo que cualquier cosa lo puede matar de una forma o de otra. Y como no sabemos cuánto tiempo más tendremos en este mundo, como no sabemos cuándo será nuestro último día, por eso necesitamos despertar. Necesitamos que la palabra de Dios nos sacuda del letargo espiritual en que se encuentran muchísimos que no están acá, ¿cierto? Pareciera que estuvieran en un letargo espiritual. De hecho, lo están. Necesitamos que la palabra de Dios nos despierte y nos lleve a vivir vidas, ¿qué?
Vidas centradas en Cristo, no centradas en los negocios que tenemos, no centradas en las ocupaciones de este mundo, no centradas en los planes para el mañana, en la carrera que va a hacer su hijo, cuando ni siquiera todavía no sabemos qué pasará. Vidas centradas en Cristo. Es ahí como usted debe vivir. Vidas centradas en Cristo. Vidas centradas en el valor incalculable del Evangelio y en la urgencia de nuestra misión. Tenemos una misión. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que ya fueron cambiados de corazones de piedra a corazones de carne, pero nosotros además necesitamos que nuestro Dios haga nuestros corazones más sensibles para que podamos ver el dolor con los ojos de Jesús, para que lo veamos como Jesús lo ve. Necesitamos que el Señor nos llene de compasión por los que sufren. El mundo está lleno de oscuridad, de dolor, y nosotros fuimos llamados a brillar como ¿qué? Como luminares. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, manteniendo en alto la palabra de vida. Decía C.S. Lewis, el dolor insiste en ser atendido. El dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres. Dios nos habla en nuestra conciencia, pero Dios nos grita en nuestros dolores. Ay, ay, ay. Dios nos grita en nuestros dolores. En otras palabras, el dolor es ese megáfono para despertar a un mundo sordo. Y ese megáfono nos despierta a la dura realidad de que vivimos en un mundo dañado por el pecado, en un mundo donde hay tragedias, donde hay dolor. Pero ¿saben qué? Ese megáfono no nos dice dónde está la solución de ese mal. Solo aquellos que han sido reconciliados con Dios pueden proclamar el mensaje de reconciliación que el mundo necesita escuchar. Pablo dice en 2 Corintios 5 que nosotros los creyentes somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, ruego a toda persona que está aquí o fuera de aquí, les ruego en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Mi amigo, si usted todavía no cree en Cristo, venga a Él. Venga aún en medio del dolor y no se refugie en su amargura. No se refugie en su resignación. No huya de Dios. Busque refugio en Él. Búsquelo en aquel que fue traspasado por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados. Mi amigo, no tarde en hacerlo. Hoy es el día aceptable, ¿cierto? Dice la Escritura. Venga el Cristo que lloró frente a la tumba de su amigo. Venga el Cristo que ama, que salva y que reina. Él es su única esperanza y Él ha prometido recibir a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe. Mi amigo, venga a Cristo. No desprecie, no desperdicie su tragedia, la tragedia que está viviendo. Venga a Cristo y crea en Él. Él es digno. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor por los siglos de los siglos. Amén.